Muy bien, el tema de esta mañana es un tema difícil. Y ya por el título ustedes se dan cuenta que no es un título demasiado alegre. Creo que nadie de nosotros quisiera estar en los pies o tener la experiencia que tuvo este discípulo, uno de los 12 discípulos de Jesús, que se llamó Judas. Es más, su nombre tiene tanta connotación negativa que creo que, a no ser aquellos que están en contra del cristianismo, pero yo no creo que haya algún cristiano que le haya puesto Judas a su hijo. Que hubiera sido totalmente diferente, a mi criterio, si él quizás hubiera vivido algunas horas más. Pero voy a comenzar con un versículo que está en Juan 6, 70-71, que dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Qué interesante, porque en este discípulo nos dice Jesús que él eligió a Judas. A pesar que hay otro versículo al final del ministerio que Jesús también dice que no lo eligió. Y no voy a entrar en esa aparente contradicción. Simplemente yo pienso que Jesús lo eligió a Judas de entre los 12. Y cuando Jesús eligió a Judas, nos estaba eligiendo a todos. Cuando Jesús le dio una oportunidad a Judas, nos estaba dando una oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús te elige, Él no te elige teniendo en cuenta tu pasado o tu futuro. Simplemente Él tiene en cuenta tu presente. Y no le interesa lo que vas a hacer. Él le interesa dónde estás hoy. Y Él te llama hoy. Y el hecho de que Judas lo haya traicionado, o el hecho de que Jesús sabía que Judas lo traicionaría, no quiere decir que porque Jesús sabía, Judas lo traicionó. No quiere decir que porque Jesús sabía, Judas dejaba de ser libre. Jesús eligió a Judas para enseñarnos que Él siempre nos elige a todos. Es por eso que creó a Lucifer. Porque si Jesús no hubiera, o Dios no hubiera creado a Lucifer porque sabía que Lucifer en el futuro se apartaría de Él, entonces Dios no estaría dando libertad. Porque si solamente crearía a aquellos que no se van a apartar de Él, entonces no sería un Dios que da opciones. Y a pesar que esto es una explicación superficial, no puede ser una explicación absoluta para entender los caminos de Dios, sí podemos entender que cuando Dios nos elige no teniendo en cuenta nuestro pasado ni nuestro futuro. Y por eso, si tu vida ha sido un desastre, a Jesús no le importa. Hoy Él te llama. Y si tú aceptas el plan que Él tiene para ti, Él comienza a hacer una gran cosa contigo, pero siempre continuarás siendo libre. Y siempre podrás rechazarlo. Porque sin libertad no puede haber amor. Sin libertad no puede haber verdadera religión. Y es por eso que vemos que Dios escoge a Saúl como rey de Israel, sabiendo que Saúl iba a perseguir a David. Dios escoge a Salomón y le da sabiduría, sabiendo que Salomón usaría esa sabiduría en el futuro para apartar al pueblo de Israel de Dios. Y yo no puedo entender por qué Dios hace eso. Lo que sí puedo entender es que cuando Dios hace eso es porque me está dando oportunidad a mí. Y porque quiere mostrarme que a pesar de que Él me elige, yo sigo siendo siempre libre. Dice Jesús después en Mateo 26, 24, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras.
Pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Jesús cuando dice esto le está hablando a los 12 discípulos y no le está hablando específicamente a Judas, porque Judas creo que ni él sabía que iba a traicionar a Jesús. Pero Jesús estaba diciendo que aquel que traiciona, que lo traiciona a él, es mejor que no haya nacido. Porque la vida de aquel que traiciona a Jesús es una vida de infierno. ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Y el problema de Judas para mí fue porque él no entendió los consejos de Jesús y no entendió lo que significaba seguir a Jesús. Jesús había dicho siempre, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Judas nunca estuvo dispuesto a tomar la cruz de Jesús. Y quiero decirles que cuando Jesús dijo esto a Judas, todavía Jesús no había muerto en una cruz. O sea que para todos los discípulos esto de cargar la cruz era un mensaje que no lo querían escuchar realmente. Es más, nosotros vemos que cuando Jesús anunciaba que él iba a morir, Pedro, un discípulo un poquito diferente a Judas, pero al final traicionero también podríamos decir como Judas, le decía, no, Señor. No hagas eso. No tienes que morir. Y claro, Pedro decía eso porque él sabía que si Jesús moría y él era discípulo de Jesús, él tenía que seguir lo que su maestro hacía. Y por eso este mensaje no solo no lo tomó Judas, sino que no lo tomó ningún discípulo, porque cuando Jesús cargaba la cruz y se caía, no había ningún discípulo que tomara la cruz de Jesús. Y por eso tuvieron que tomar a Simón de Cirene, porque los discípulos hasta el final no quisieron cargar la cruz de Jesús, porque no entendían a Jesús. Pero hubo una diferencia entre Judas y los otros 11 discípulos. ¿Y cuál fue la diferencia? Que Judas nunca llegó a amar a Jesús como debería amarlo. Judas amaba la causa de Jesús, pero nunca llegó a comprometerse con su persona. Y esto es algo muy importante, porque si no queremos traicionar a Jesús, es necesario que aprendamos a amar a Jesús y no a su causa. Este es uno de los grandes problemas que tiene el cristianismo. Amamos la causa del cristianismo, pero no amamos a la cabeza del cristianismo, que es Jesús. Amamos a la iglesia, estamos activos en la iglesia, venimos, participamos del programa, incluso podemos predicar y amamos la causa de Jesús. O amamos la causa de Dios, pero no al Dios de la causa. Y la causa de Dios llega a ser el centro de nuestra vida, la iglesia llega a ser el centro de nuestra vida. Y trabajamos y traemos gente, invitamos gente, pero estamos realmente en la causa de Dios. Pero no estamos con el Dios de la causa, no estamos con Cristo posiblemente. Porque la iglesia ha llegado a ser más importante que Cristo. Lo que significa la iglesia o lo que representa la iglesia ha llegado a ser más importante que Cristo. Y ¿saben qué? Como Cristo siempre bendice, donde se levanta Cristo hay bendiciones, donde se levanta Cristo hay éxito. Pero muchas personas cuando ven el éxito, se suben al éxito de Cristo, pero no quieren saber nada con Cristo. O no es que no queremos saber nada con Cristo, sino que simplemente queremos al éxito que trae Cristo. Y eso lo vemos mucho en las iglesias. Gente que cuando ve que hay bendiciones, se sube al carro del éxito. Pero después, cuando hay que sacrificar el éxito por Cristo, nos quedamos con el éxito y traicionamos a Cristo. Y por eso, iglesia de Forest City, no nos engañemos con las bendiciones que Cristo nos da para hacer de esas bendiciones el centro de esta iglesia. Las bendiciones que Cristo nos da no son el centro, o no debieran ser el centro de esta iglesia. Cristo siempre tendría que ser el centro. Y si alguna vez tenemos que sacrificar a las bendiciones por quedarnos con Cristo, traicionemos a las bendiciones que Cristo nos da, pero no traicionemos a Cristo.
El deseo de toda la gente describe el proceso de Judas, el peregrinaje de Judas. Dice, Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarle a liberarse. En todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. En otras palabras, Judas estaba preocupado por la causa de Jesús. Él quería el reino. Y entonces, él reconocía que Jesús era un poco diferente. Él reconocía los talentos de Jesús. Él reconocía lo que Jesús hacía y que con lo que Jesús hacía podían llegar a instaurar el reino. Sin embargo, él nunca se entregó a Jesús. Quería usar a Jesús para la causa que tenía en su cabeza. Y es así que mientras avanzaba, toda persona que no está con Jesús, pero está con la causa de Jesús, muchas veces duda de Jesús. Y como duda de Jesús, prefiere seguir pensando en la causa. Y entonces a veces dice, bueno, no estoy tan seguro de esto, pero yo veo que esto me hace bien, me hace feliz, me da motivación estar en la causa de Jesús. Por lo tanto, vamos a avanzar. Y si lo traiciono, en realidad, si Él es poderoso, Él se va a salvar. Y de alguna manera yo voy a provocar que la causa de Jesús crezca. Fíjense que Judas tenía la causa de Jesús siempre en su cabeza. Pero Dios no te pidió, o no nos pidió que sigamos una causa. Nos pidió que sigamos a Jesús. Y sigue diciendo la cita, Judas decidió probar el asunto. Si Jesús era realmente el Mesías, el pueblo por el cual había hecho tanto se reuniría en suyo y le proclamaría rey. Esto haría decidir siempre, parece que me estoy quedando sin batería, esto haría decidirse para siempre a muchos espíritus que estaban ahora en la incertidumbre. Fíjense que Judas quería que haya mucha gente alrededor de Jesús. O sea, estaba preocupado por los prosélitos. Estaba preocupado porque la iglesia crezca. Él quería que haya más bautismos. Él quería que Jesús haga una campaña evangélica donde hubiera éxito. Pero dudaba, porque para él era más importante la causa de Jesús que Jesús mismo. Y sigue diciendo, Judas tendría en su favor el haber puesto al rey en el trono de David. Y este acto le aseguraría el primer puesto, el siguiente a Cristo en el nuevo reino. Es más, él hasta estaba dispuesto a darle a Cristo el primer puesto. Pero Cristo le iba a tener que agradecer a él por haber llegado a ser rey. Toda persona que sigue una causa está interesada por el poder. Y donde ustedes vean peleas por poder, donde ustedes vean personas que están trabajando para cuidar su puesto, hay personas que todavía no se entregaron a Cristo, a pesar de estar en su causa. ¿Cuándo comenzó el rechazo de Judas por Jesús? Judas entró muy entusiasmado al grupo de discípulos, pero Judas no era diferente a los demás discípulos porque todos los demás discípulos también entraron con Jesús porque creyeron que era el Mesías. Y ustedes saben que en las peleas que vemos que están registradas en los evangelios, todos luchaban por el poder. Todos luchaban por el trono. Pero pareciera que los discípulos luchaban entre ellos, por ejemplo, Pedro con Juan y Santiago luchaban por el trono, pero nadie ponía en duda a Judas porque Judas era el discípulo más preparado. Era el discípulo más prominente. Judas le había dado cierta reputación al grupo de discípulos porque tenía una preparación que los otros discípulos no tenían, y por eso Judas era el tesorero de los discípulos. Y por eso la preparación, los talentos no aseguran nada en el reino del Señor. Dios no quiere gente con talentos, aunque sí las quiere, pero no los desecha. A Dios le interesa gente con carácter.
Y el carácter se desarrolla en la prueba. Dios no quiere gente con títulos, que tengan oficinas donde están todos los títulos en la pared, que está muy bien eso, no estamos diciendo que eso está mal. Pero eso no es lo que recomienda a alguien para el reino de Dios. La única cosa que recomienda a alguien para el reino de Dios es su necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuándo comenzó el rechazo de Judas por Jesús? Judas se desilusiona de Jesús y voy a poner 3 eventos. El primero, cuando repartió los panes y los peces y no quiso ser rey. Ustedes recuerdan la situación donde Jesús estaba predicando y la gente tenía hambre y los discípulos le dijeron a Jesús: despídelos ya porque están muertos de hambre, estuvieron todo el día acá. Y entonces Jesús dijo: denle ustedes de comer. Y entonces los discípulos dijeron: pero ni ninguna panadería acá de la región podría dar tantos panes para alimentar a estas personas. Y entonces allí encontraron 5 panes y 2 peces y Jesús dijo: tráiganlos. Jesús oró. Se multiplicaron y comieron más de 5,000 personas. Y para eso, para los discípulos, fue el milagro. Y para Judas, él tenía una mente de reino, él estaba trabajando para la causa de Cristo. Cuando vio eso dijo: esta es la señal. Esta es la señal. Con esta persona, con Jesús, podemos realmente poner el reino. O sea, ojalá Jesús tuviera la visión de marketing que yo tengo, y evidentemente Jesús no entiende muy bien. Y entonces Judas fue el que incitó a los discípulos para coronar a Jesús y comenzaron a hacer un movimiento allí de coronación. Y cuando Jesús captó esto que estaban haciendo los discípulos, nunca vimos a Jesús, si ustedes lean en los evangelios, tan severo con los discípulos como fue Jesús en ese momento. Les dio una orden. Jesús no acostumbraba a dar órdenes y les dijo: ustedes ya se meten en la barca y se van y me dejan a mí despidiendo a la gente. Y los discípulos no querían porque ellos tenían el plan de ponerlo a Jesús allí rey, y era Judas el que estaba incitando ese plan. Y como los discípulos admiraban a Judas, le hacían caso en todo lo que decía. Pero los discípulos no podían resistirse a una orden de Jesús, tampoco Judas. Y si fueron de mal humor en esa noche que después vino la tormenta y que Jesús caminó por el mar, que no vamos a entrar en ese detalle, pero eso fue una desilusión para Judas. Pero cuando Judas ve que Jesús camina por el mar, cuando ve que lo hace caminar a Pedro, cuando ve que calma la tormenta, ahí Judas nuevamente estaba desilusionado, estaba frustrado con Jesús, pero nuevamente comienza a tener esperanza con respecto a la causa de Jesús. Y llegan al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, al otro día, estaban allí caminando y había mucha gente que seguía a Jesús, porque después de haber visto todo lo que había hecho y cómo los había alimentado, la gente dijeron: no, tenemos que coronarlo rey. Y lo seguían a Jesús. 5,000 personas cruzaron el mar, no sé si ya eran 5,000, pero trajeron más personas y lo seguían a Jesús. Y cuando lo seguían a Jesús, Jesús se dio vuelta y les dijo: ¿por qué me siguen? Y Jesús tenía algo que Jesús no le interesaba tener seguidores. A Jesús le interesaba tener discípulos. A Jesús no le interesaba tener likes. No le interesaba ser famoso. Le interesaba tener personas entregadas. Y por eso cuando lo sigan Jesús, si podríamos decir así, los desviste diciéndoles a ellos por qué lo buscaban. Y le dice: ustedes me buscan porque les di de comer. Y los desanimó a todos. Y le dijo: ustedes no tienen que comer los panes y peces que les di. Eso es un símbolo. Ustedes tienen que comerme a mí. Y cuando Jesús le empezó a decir eso a la gente que lo seguía, y cuando empezó a develarles que ellos lo seguían por un interés en algo que él les daba, pero no estaban interesados en él mismo, justamente eso también de alguna manera
desenmascaraba el corazón de Judas y a Judas no le gustaba la verdad. Como a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan la verdad y nos digan realmente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Y allí Juan capítulo 6 nos describe que dice que desde allí muchos discípulos se dieron vuelta y dejaron a Jesús. Y Jesús le dijo a los 12 discípulos, ¿ustedes también quieren dejarme? Porque quiero decirles que están libres. Si quieren irse, pueden irse hoy mismo. Porque yo no quiero a nadie obligado aquí. Y entonces ahí Pedro surgió con su ímpetu siempre, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero allí, si bien los 12 decidieron quedarse, Judas ya empezó a crecer una insatisfacción. Teníamos 5.000 personas que nos iban a seguir. Con eso hubiéramos puesto oficinas, hubiéramos puesto secretarias, hubiéramos puesto un montón de cosas para la causa. Y sin embargo, ahora seguimos los 12 solos. ¿Qué posibilidades perdimos? En eso también se acercó un joven rico. Y allí Judas nuevamente dijo, acá está, esta es la oportunidad. Hay uno de los más ricos de aquí, de Jerusalén, que está atraído por Jesús y quiere ser su discípulo. Y Jesús nuevamente lo desanima, diciéndole algo que nunca le tendría que haber dicho. Eso se lo dice al final, pero no ahora. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús no entiende. Judas se frustraba con Jesús, porque Jesús siempre frustrará a los que siguen una causa y no lo siguen a Él. Para que tú y yo sigamos a Jesús, Jesús primero tiene que destruir todas tus ambiciones para que entres en las ambiciones de Él. Y ¿saben qué? Si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es renunciar a nuestras propias ambiciones. Sigue diciendo la Biblia, Lucas 22:1 dice, se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Aquí también estaba empezando ya a haber un antagonismo muy grande de los dirigentes religiosos. Y los dirigentes religiosos, como también seguían una causa y no les interesaba para nada a Jesús, pero ellos seguían la causa de Dios, pero no al Dios de la causa. Jesús les era una piedra en el zapato. Y lo que enseñaba Jesús de alguna manera revelaba las motivaciones que ellos tenían como dirigentes religiosos. Cuando Jesús enseñaba, mostraba realmente que ellos no estaban interesados en Dios, sino que estaban interesados en las bendiciones que Dios les había dado alrededor de la institución religiosa que se había creado. Y por eso molestaba lo que Jesús decía, porque la gente ahora comenzaba a darse cuenta. Y ellos tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces los dirigentes religiosos se reunían en secreto, porque el que sigue una causa nunca es sincero. Porque el que sigue una causa se está preparando para matar a Jesús y traicionar a Jesús. Y ellos estaban allí. ¿Y por qué puse este versículo? Porque ellos necesitaban encontrar dentro del círculo de Jesús alguien que comparta el mismo espíritu de ellos. Cuando una iglesia se pone fuerte, una iglesia comienza a recibir persecución. Y según lo que dice la Biblia, cuando hay una iglesia unida en Cristo, ni las puertas del infierno pueden contra esa iglesia. Es una fuerza todopoderosa, la iglesia con Dios. Y quiero decirles algo muy claro, porque muchas veces lo escucho en internet. Hay gente que mal interpreta y piensa que yo estoy en contra de la organización de la iglesia. Eso es la mentira más grande que hay.
Yo creo en la organización de la iglesia. Yo creo que para lograr planes hay que organizarse. Lo que no creo es cuando ponemos a la organización por sobre Dios. Es cuando ponemos a la causa de Dios por encima del Dios de la causa. Y cuando ponemos a la causa de Dios por encima del Dios de la causa, entonces ya no nos interesan las personas que son el objetivo de la misión, sino que usamos a la misión y la ponemos al servicio, ponemos a las personas al servicio de la causa y no la causa al servicio de las personas. Y por eso si hay alguien que está diciendo que yo estoy diciendo que estoy en contra de la organización, esa persona está mintiendo, porque no estoy, hablen conmigo, por favor. No, lo que estoy sí predicando y he descubierto que a Dios le gusta estar organizado, pero Él quiere que sigamos principios bíblicos de organización. Y por eso a esa organización que está regida por la vida, le llamamos organización orgánica. La organización que está regida por gente que simplemente le interesa una causa, le llamamos organización mecánica. A la organización orgánica está, Cristo la dirige, Él es la cabeza y está movida por el Espíritu. De adentro hacia afuera es movida por el Espíritu. La organización mecánica está organizada por programas y energía que se le da a la máquina para que funcione desde afuera, pero no tiene el Espíritu. Y por eso si alguien dice que estamos en contra de la organización, esa persona es mentirosa, porque no estamos en contra de la organización. La Biblia es muy clara que la Iglesia Apostólica estaba organizada, pero era movida por el Espíritu. Y por eso esta gente, estos dirigentes religiosos se resistieron con Jesús y trataron de encontrar en el grupo poderoso que Jesús estaba armando a alguien que alinee con ellos. Y ahí encontramos, en ese contexto, encontramos este versículo, Juan 12, 1 al 8, dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. Y comenta Juan, no es que a Judas le importaban los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Si no estaría esta aclaración de Juan y leeríamos lo que dijo Judas, podríamos decir realmente qué sensato Judas. Judas está preocupado por la iglesia, está preocupado por la causa. Y realmente Juan, que veía las cosas desde el punto de vista de Dios cuando escribió este evangelio, que fueron unos 70 años antes, después de lo que ocurrió esto, Juan veía como realmente la persona que sigue una causa es un ladrón. Porque la persona que sigue una causa no está interesada en las personas que están servidas por la causa, sino que está interesada en él mismo. Y entonces lo que le interesa es que entre dinero a la causa para poder seguir fortaleciéndose dentro de la causa, fortaleciendo su lugar dentro de la causa. Y por eso Judas empieza a hacer un papel allí que parece muy sensato. Es más, los discípulos deben haber dicho, realmente tiene razón Judas. Es más, el perfume que estaba, según lo que dicen los entendidos, el perfume que estaba derramando la María en los pies de Jesús era un perfume que costaba más o menos unos $39,000. Imagínense qué derroche. ¿Y por qué era un derroche para Judas? Porque para Judas Jesús no era lo más importante era la causa. Así como para nosotros muchas veces Jesús no es lo más importante y lo más importante es la iglesia. No, la iglesia son personas, no son instituciones.
Y la iglesia se fortalece cuando ponemos en el centro a Cristo, cuando derramamos en Cristo nuestros perfumes. Pero como Jesús no está, Jesús diría en este momento, si quieres derramar perfume en mis pies, derrámalo con un pobre, en los pies de un pobre. Si quieres darme agua a mí, dale agua a un niño. Si quieres visitarme en mi casa, visita a un preso en la cárcel. Esa es la causa de Jesús. Pero Judas era un ladrón. Porque él razonaba que si él estaba sirviendo a la causa con todas sus ideas, él de vez en cuando podía. Ojo, no era que Judas pensaba que era un ladrón. Él justificaba sacar un poquito de la bolsa porque decía, yo estoy muy comprometido con la causa. Y él hacía sus negocios. No está mal vivir. Como dice, el siervo es digno de su salario. No está mal vivir del evangelio. Lo que está mal es poner el evangelio a mi servicio para hacerme rico. Entonces Jesús le dijo, y esto fue lo que le molestó a Judas. Jesús respondió cuando Judas dijo eso y todo el mundo se maravilló en lo buen administrador que era Judas con ese comentario que había hecho. Jesús le respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y cuando Jesús le dijo eso a Judas, y lo dijo delante de mucha gente, aunque Jesús se lo dijo con amor, Judas no lo pudo soportar. Déjala en paz. Toda persona que sigue una causa no deja en paz a las personas que están alrededor. Y por eso ten mucho cuidado de entregarle tus decisiones a una persona que está siguiendo una causa, porque te va a hacer un esclavo. Aunque sea la causa de Dios. El relato continúa. Sigue diciendo el Evangelio, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Es interesante que ¿cuánto le ofrecieron? 30 piezas de plata. ¿Y saben cuánto más o menos es el precio de 30 piezas de plata? De acuerdo a lo que dicen los eruditos, aunque no es un poco difícil determinar este precio, pero estuve investigando y resulta que el precio de las 30 piezas de plata es el mismo precio que el perfume que derramó María. Cuando él dijo era para los pobres, pero él estaba dispuesto a traicionar a Jesús por tener esas 30 piezas de plata, porque Judas era un ladrón. A los ojos de Dios, era un ladrón. Porque usaba la causa de Dios para hacerse rico. Desde ese momento comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Y fue ahora, porque estos que sigan una causa, ¿saben qué? Tienen el mismo problema de Judas, o tenemos el mismo problema de Judas. Quieren quedar bien con los sacerdotes, por si esto no funciona, quedan bien con los sacerdotes y los dirigentes religiosos, pero también quieren estar bien con Jesús por si también no vaya a ser que Jesús sea el Mesías. Y hay personas que antes de relacionarse con otras personas hacen una encuesta para ver de qué lado de las encuestas, por ejemplo, si yo me voy a relacionar con Denar, digo, a ver, ¿cuántos de Forest City lo quieren a Denar? Y si la mayoría de Forest City no lo quiere a Denar, entonces no me relaciono con él. Pero no es porque lo quiera, no es porque yo diga, bueno, a ver, me gusta tenerla. No, hago una encuesta. Y así son los políticos, así son los que siguen una causa, no los que siguen a Cristo. Los que siguen a Cristo aman. No importa que haya un mundo que esté en contra de las personas. Aman, se juegan. No están tratando de quedar bien con los dirigentes y tratando de quedar bien con el pueblo. No, aman, pero Judas tenía el mismo problema de los dirigentes religiosos, le tenían miedo al pueblo. Pero no era que le tenían miedo, querían la influencia del pueblo, no querían perder la fama, no querían perder el hecho de que los aplaudan, no querían perder nada de eso.
Y Judas comenzó ahora un papel porque él, vuelvo a decirles, era reconocido como uno de los mejores discípulos. Él tenía el respeto de todos los discípulos. Y entonces Judas de ese momento comenzó a hacer algo que nosotros muchas veces hacemos cuando seguimos una causa. Cuando tú busques una oportunidad de traicionar a Jesús, a partir de ese momento, perdón, esto yo estaba pensando que era otra frase la que había puesto acá, pero esto es lo paradójico de Jesús, y esto quizás es el punto, me confundí, y este es el punto más importante de este sermón. Cuando tú busques una oportunidad de traicionar a Jesús, a partir de ese momento, Jesús tratará más que nunca de buscar una oportunidad para salvarte, mostrándote su amor. Jesús sabía que Judas había ido a hablar con los sacerdotes. Y ahora Jesús, a pesar de que Judas ahora comenzó a jugar un papel de hipocresía más grande que nunca, ahora Jesús comenzó a amar a Judas más que nunca. Y alguien puede decir, ¿de dónde sacaste eso, Joel? Lo saco de la Biblia. Fíjense, una cita que utilizamos en Juan 13 mucho para la Santa Cena. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Acá Juan introduce, dice que Jesús se puso se quitó el manto y se puso la toalla para lavar los pies de los discípulos, sabiendo y teniendo en cuenta que Judas había recibido la influencia de Satanás para traicionarlo. O sea, el movimiento de humillarse que tuvo Jesús en la Santa Cena era por amor a Judas. Era para tocar el corazón de Judas, porque Dios no gana las batallas por la fuerza, Dios gana las batallas por el amor. Y por eso cuando Dios tiene un enemigo, se manifiesta a su enemigo no destruyendo, sino amándolo. Lo que quiere destruir Dios con el amor es el pecado que está en nuestro corazón. Y lo único que destruye el pecado es el amor. Y por eso Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y debe haber tomado los pies de Judas. Y Judas en ese momento su corazón habrá latido. No sé de qué. Se habrá sentido atraído por Jesús. Y a la vez habrá sentido mucho asco por Jesús. Porque Jesús le estaba mostrando un Dios que Judas no conocía. Un Dios que Judas no quería aceptar. Judas quería un Dios de la causa. Un Dios que bendiga instituciones. Un Dios que traiga jóvenes ricos. Un Dios que reparta panes y peces. Pero no quería un Dios que se humille. Un Dios que ame. Jesús lava los pies de Judas, lava los pies de Pedro también, y Pedro no quería, y ustedes saben cómo hizo Pedro. Entonces, cuando termina de lavar los pies, Jesús se sienta a la mesa y dice lo siguiente: entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. ¿En quién estaba pensando Jesús en la Santa Cena? ¿En quién? En Judas. Y cuando dice y Jesús estaba muy angustiado, no estaba diciendo porque Jesús era la víctima. Jesús no era como nosotros que nos hacemos la víctima o que somos la víctima de todas las cosas. No, Jesús estaba angustiado ¿por quién? Por Judas. Porque él sabía que la actitud de Judas estaba cerrando. Él notó cuando le lavaba los pies a Judas que Judas no quería recibir su amor. Y él sabía cuál iba a ser la consecuencia de que Judas rechazara su amor. Porque Judas no quería un Dios de amor. Judas quería un Dios que se interese por las causas, que se interese por las cuentas bancarias, que se interese por la bolsa de los discípulos. Y cuando Jesús
dijo esto, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. No tenían ni la menor idea. O sea, porque nosotros podríamos decir, bueno, todos deben haber dicho de Judas. No tenían ni la menor idea, porque Judas hasta ese momento era reconocido como uno de los mejores discípulos. Los discípulos no se podían dar cuenta de que Judas estaba traicionando a Jesús. Es más, nunca lo hubieran creído. El versículo 23 sigue diciendo, el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Y es más, en otro evangelio dice, todos los discípulos comenzaron a decir, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y también así Judas, como sorprendido, dijo, soy yo, Señor, cuando ya había hablado. Y fue tan hipócrita Judas que nadie se dio cuenta. Eso es lo que hace cuando alguien ama una causa. Cuando alguien ama una causa, no tiene la sinceridad que tiene Cristo, porque no está centrado en Cristo. Y entonces se ha transformado en un político para engañar a la gente. ¿Quién es? ¿Soy yo? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y esto voy a aclarar. Si había una de las cosas que era una marca de intimidad, era cuando alguien comía del mismo plato con una persona. Es como, en Argentina sería como compartir el mate. Cada cultura tiene, por ejemplo, con los mexicanos es cuando yo como chile con alguien, con un mexicano, eso es una señal de intimidad. Bueno, en el pueblo judío era cuando alguien comía del mismo plato, eso era una intimidad. Judas se había sentado al lado de Jesús y Judas estaba compartiendo el plato con Jesús, haciendo su show de hipocresía, diciendo yo soy el más íntimo con Cristo, porque Judas todavía pensaba que quizás Jesús era el Mesías. Y entonces él iba a provocar la traición de Jesús, porque Jesús no se iba a dejar crucificar. Y si se dejaba crucificar, quería decir que no era el Mesías. Y él ganaba las 30 piezas de plata. No, y él estaba comiendo del mismo plato de Jesús. Ningún discípulo cuestionó que Judas esté sentado al lado de Jesús en la mesa y comiendo el mismo plato, porque los discípulos pensaban que era el mejor discípulo. Y sigue diciendo, y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer, Judas. Y fíjense la reacción de los discípulos. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. No se les pasó ni por aquí de que Judas, a pesar que Jesús dijo, el que esté comiendo el plato conmigo es el que me traiciona, y él estaba comiendo el plato con Jesús, no podían creer que Judas fuera el que lo iba a traicionar a Jesús. Versículo 29 dice, como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida, que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Y Judas razonó de esta manera. Si Jesús me dijo que lo haga pronto, quiere decir que entonces Jesús está de acuerdo. Y Jesús se lo dijo con dolor. Judas, no des más vuelta. Ya lo decidiste. Traicióname de una vez. ¿Vieron cómo las personas, que lo he visto siempre, las personas que están en adulterio, siempre piensan que Dios les está confirmando el adulterio que tienen? Y tienen señales, ¿no? Es que si yo estoy con este amante o esta amante, y tienen señales y todo, dice, es que Dios quiere que sea feliz. Y tienen un montón de argumentaciones para justificar. Sí, Jesús les dice a esas personas, ve y hazlo rápido. No estés engañando más a la gente. Hazlo rápido. Pero no quiere decir que cuando Jesús te dice, ve y hazlo rápido, Jesús aprueba lo que estás haciendo. Simplemente lo que Jesús quiere es que dejes de dar vuelta y ser un hipócrita. Y
Jesús sabe con angustia lo que significa que lo traiciones a Él. Porque cuando tú traicionas a Jesús, te estás traicionando a ti mismo. Jesús sufrió más por la traición de Judas que por la negación de Pedro. Sabía que Pedro lo negaría, pero Pedro había aceptado su amor. Judas lo negaría o lo traicionaría, pero nunca aceptó su amor. Jesús va al Getsemaní. ¿Y por qué Jesús va al Getsemaní? Es interesante. Juan 18, 1 y 2 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas había estado con Jesús en el Getsemaní, así como aquellos que están atrás de una causa y que van a traicionar a Jesús, han tenido momentos con Jesús, han hecho milagros con Jesús, han predicado de Jesús, han estado dispuestos incluso a que Jesús sea el primero, que sea el rey, y ellos iban a ser el consejero. Y que Judas había tenido esos momentos en el Getsemaní. Pero el hecho de tener un momento con Jesús no hace que Jesús sea el rey de tu vida. El hecho de que tengas una experiencia con Jesús, incluso que seas su discípulo, no hace que tú hayas aceptado la persona de Jesús en tu vida. No hace que tú vivas para Él, porque Jesús te da libertad. Y si tú, siendo discípulo, no quieres vivir para Él, y es más, todavía lo quieres traicionar, y Jesús sabe que tú lo vas a traicionar, Jesús va a permitir que lo traiciones. Y dice que en el jardín del Getsemaní, dice, mientras Jesús hablaba, se presentó una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Con un beso. Seguía el show de la hipocresía. Si Jesús saludaba a los discípulos con un beso porque los quería mucho. Y ahora Judas le dice a los demás, miren, yo al que sea, al que tienen que agarrar, yo le voy a dar un beso, porque así nos saludamos siempre. Él nos saluda siempre así. Y cuando entró con los discípulos, todavía Judas quería quedar bien con los otros 11 discípulos y mostrarles que él quería a Jesús, que aparentemente él lo agarró la turba y la turba llevó a Judas al lugar donde estaba Jesús, pero él todavía seguía amando al maestro. Pero Jesús lo confronta al traidor y le dice, con un beso traicionas o entregas al Hijo del Hombre. Y quiero decirte algo, es preferible la pasión desaforada de Pedro, que sacó una espada, que la hipocresía refinada de un Judas. Porque ¿sabes qué? Judas siempre traiciona a Jesús con un beso, no con una espada. Yo te hago una pregunta. ¿Estás traicionando a Jesús con un beso? ¿Cómo puedo estar traicionando a Jesús? Hablando mal de un amigo tuyo, para quedar bien con los dirigentes religiosos. ¿Estás traicionando a Jesús justificando que metas la mano en la bolsa de la tesorería para cubrir o para cobrar todo lo que tú das por la causa? A Jesús se lo entrega con un beso. Y quizás el que usa la espada termina siendo un gran apóstol. Por eso no te engañes con aquellos que besan. Cuando Judas vio que Jesús era tomado y se dejaba atar y no hacía nada, Mateo describe esta
episodio de una manera trágica. Entonces, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes. Y les dijo: he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Es que a los dirigentes religiosos, la gente no le importaba. Y Judas no le importaba. Como a Judas tampoco le importaba a la gente. Pero ahora Judas se da cuenta de lo que hizo. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Judas se ahorcó en el terreno que con esas monedas lo comprarían después los sacerdotes. Judas no estaba triste por descubrir quién era él, sino que estaba triste porque se equivocó en sus ambiciones. Él estaba triste de lo que hizo, no triste de lo que era. Pero ¿sabes qué? Judas murió colgado de un madero. Y posiblemente se hubiera decidido esperar algunas horas. En unas horas él iba a ver colgado de un madero a su maestro, que él había traicionado. Y yo estoy seguro que si Judas hubiera vivido posiblemente unas 6 horas más y hubiera visto a su maestro colgado del madero, eso hubiera tenido tanto impacto en la vida de Judas que él allí se hubiera dado cuenta de que Jesús no estaba trabajando por una causa. Nunca lo había hecho. Jesús estaba trabajando por una persona. Y esa persona era él, era Judas. Si Judas hubiera llegado a los pies de la cruz, se hubiera dado cuenta que Jesús estaba colgado de allí para que él no sea colgado de un madero. Pero Judas no quiso aceptar la visión de Dios que Jesús le traía a su vida. Y prefirió quedarse con un Dios que destruye, un Dios que no perdona, un Dios que le decía: has ido demasiado lejos para tener el perdón. Y entonces se ahorcó. Jesús no lo destruyó a Judas. Fue el pecado que lo destruyó. Y es de ese pecado que Jesús quiere salvarte a ti y a mí. Y por eso el hecho que hoy estemos sentados aquí, que seamos discípulos de Cristo, no asegura nada. Porque Jesús, como nos ama, nos ha llamado a todos. Lo único que te pide Jesús es que de una vez por todas, tú y yo, hagamos de Él lo principal. Y dejemos todo lo que está alrededor de Él como secundario. Jesús no muere por una causa. Jesús muere por ti y por mí. Esa es la causa de Jesús. Y si nosotros hoy aceptamos eso, vamos a tener victoria. Porque en Jesús todos podemos ser perdonados, por más que lo hayamos traicionado, como Pedro también lo traicionó. Y es por eso que hoy mi llamado es: te invito a que te transformes hoy en un discípulo que no sigue la causa de Jesús, sino en un discípulo que está entregado a Cristo. Y por eso voy a pedir que abran en esta mañana, que levanten la pantalla, porque allí en el bautisterio está
el pastor Ángelo, está Ángelo con Elmer. Porque hoy Elmer está diciendo: quiero que Cristo sea todo para mí. Como dice Joel, aquí estamos con Elmer. Elmer es oriundo de Cuba. Nació, se crió en la iglesia adventista y ha viajado por diferentes lugares hasta que hace como año y medio llegó acá a Florida. Y el sábado antipasado, si no me equivoco, Elmer, fue que Joel hizo un llamado y tú viniste al frente y decidiste que ya era hora de entregarte a Jesús. ¿Pudieras compartir un poquito de por qué tomaste esa decisión? Es que es fácil. La calle, las personas dicen ahora que la calle está bien difícil. Ahora no, la calle siempre ha estado bien difícil desde el inicio del pecado. No hay nada que hacer en la calle. Elmer me contaba que nacido en la iglesia, creó en la iglesia, pero tuvo muchos años apartado y vivió en el mundo y siente que su experiencia es la del hijo pródigo. Y justo decide que ya va a dejar de perseguir los sueños que tal vez tenía o las cosas de este mundo, para hoy ya de nuevo entregarse a Jesús y decir: ya basta, Señor, hoy decido seguirte a ti. Así que, Elmer, como has tomado esta decisión y porque quieres volver a seguir a Jesús, es mi privilegio bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de todos tus pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Cada sábado estamos viendo que hay personas que quieren ser parte del reino de Jesús, que quieren aceptar a Jesús en su vida. Y por eso le voy a pedir al Praise Team para que pasen. Pero hoy yo quiero especialmente hacer nuevamente un llamado. Si hay una persona que todavía no tomó esta decisión de dar su testimonio público por medio del bautismo y quiere hoy decir: es ya mi momento, yo quiero seguir a Jesús, yo no quiero ya seguir incluso la causa de Jesús. Puede haber incluso alguien que es consciente que ha estado en la causa de Jesús, pero nunca se ha entregado a Jesús. Puede haber un discípulo que quiera decir hoy, su corazón fue tocado y quiera decirle: no, yo hoy quiero que tú venzas en mí y que tú te transformes en lo principal en mi vida. Si esa es tu experiencia, a mí me gustaría orar por ti y te voy a pedir que pases aquí adelante. Cuando esté cantando el Praise Team, pases y a mí me gustaría orar contigo al final. Te invito.